¿Estás buscando recursos para emprender? Tal vez ya los tienes y no te has dado cuenta. En el tema de hoy de esta serie de abundancia y riqueza para emprendedores, quiero hacerte notar cómo es que es muy posible que tú ya tengas los recursos, sin embargo, estés enfocado afuera. Y desde afuera, comparándote con otros, pues seguramente te faltan muchísimos recursos para iniciar lo que verdaderamente es tuyo. Y quiero contarte una historia, sí, una historia personal y no de ayer ni de cuando empecé a emprender. Una historia que tiene mucho más tiempo. Sí, hay que ser honestos, mucho más tiempo porque todo esto son experiencias en tu vida. Resulta que yo en la primaria, en donde estaba, había dos grupos de 25 niños. En esos grupos, pues recuerdo, tenía yo en mi grupo al menos dos compañeras que eran sumamente competitivas y entonces una con la otra siempre estaba peleándose el primer lugar. Y eran pues momentos de mucha frustración cuando entregaban las boletas y la que pensaba que se sacaba el primer lugar se sacaba el segundo y viceversa. Yo la verdad no me preocupaba mucho. De los 25 en mi salón, pues yo alcanzaba el lugar 22, 23 y eso era maravilloso porque yo disfrutaba todas las tardes. Sí, yo decía, yo no soy una matadita. Pero ¿qué creen? Resulta que para la secundaria, porque la primaria era solo escuela de niñas, entonces para la secundaria, que me cambian mis papás a una escuela mixta. ¿Para qué? Para que aprendiera yo a convivir, ¿no? Con el otro sexo. Para mi sorpresa, en el primer mes, yo no hice nada diferente, ¿no? En esta escuela, en la secundaria, la diferencia fue que solo había un grupo y en todo el grupo éramos 25 alumnos. Para mi sorpresa, nos entregan las calificaciones el primer mes. ¡Wow! ¿Cómo? Sí. Resultó que me obtengo el primer lugar de la calificación. Y yo, ¿cómo si el primer lugar de todo el grupo de los 25? ¿A qué voy con esta historia? ¿Cuál es el sentido de compartírtela? El capítulo de hoy es: ¿estás buscando recursos para emprender? Tal vez ya los tienes y no te has dado cuenta. Sí, cuando yo cambié de escuela, yo no me di cuenta que yo ya traía una metodología de estudio. Esa metodología de estudio fue muy exitosa y bueno, es parte de lo que hoy me sigue haciendo que pueda yo estar frente a las cámaras, enfrente de ti y te pueda compartir que ya tienes los recursos y posiblemente no te estés dando cuenta. Empieza a observar qué metodología tienes en tu vida. Porque sí, aunque tú creas que es muy lejano y que eso no tiene que ver con los negocios y no tiene que ver con emprender, claro que tiene que ver. Porque si hay algo que a lo largo de los años no te ha funcionado, va a seguir sin funcionarte. Claro, sí, aquí fueron muchos factores. Voy a mencionar dos: cambio de escuela y además el entorno de mis compañeros era diferente, porque antes eran puras mujeres y ahora era mixto. ¿Qué sucedió? Que yo traía una metodología. ¿Tú tienes una metodología para emprender? ¿Cuál es tu método? ¿En qué te fijas? ¿En dónde pones tu atención? Porque sí, ahora que estoy compartiendo todo este contenido a través de esta serie de abundancia y riqueza para emprendedores, me doy cuenta que esa metodología de estudio
que yo aprendí en la primaria es la que sigo aplicando cada vez que yo te entrego contenido a ti. Sí, precisamente hay algo que dicen, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Aquí estamos hablando de dinero, no de calificaciones. Pues, ¿qué crees? En mi casa me decían, tu trabajito es estudiar. Mientras nosotros, papá y mamá, trabajamos para tener dinero, para darte de comer, uniformes, estudios y donde duermas. Entonces, mi enfoque fue, y sigue siendo, hoy que de repente me sorprendo, yo misma me sorprendo, porque precisamente algo que empezó como ser terapeuta, ¿no? Autoempleada, pues se ha convertido en un centro holístico. Sí, precisamente sin darme cuenta de haber cambiado de primaria femenil a secundaria mixta, ha ido evolucionando, sí, el propio centro holístico. Insisto, de ser autoempleada, lo pude y lo puedo seguir aterrizando en muchos más servicios. ¿Y qué crees? Afortunadamente, a raíz de, y no empecé allí porque realmente las terapias a través de Zoom, a través de Internet, son recursos que como emprendedor yo ya tenía, porque yo empecé a dar terapias por Internet desde hace más de 9 años. Sí, cuando nos conectábamos a través de este cable de Ethernet y que sonaba ahí la línea telefónica y que se comunicaba y bla, bla. Así fue cuando yo empecé a dar terapias a través de Internet. Otra vez, yo no había valorado los recursos que yo ya tenía. Y hace 2 años que nos detuvimos en casa, no salgas, cuídate y cuida a los demás, ¿qué crees? Yo ya tenía todas las herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Realmente es muy posible que tú tengas recursos ya como emprendedor y no los estés tomando en cuenta. ¿Qué pasa ahora? Y quienes me han seguido y pueden, ya no les hablo de los 20 años o más de 20 años de experiencia terapéutica, les hablo de 6 años para acá, porque pueden checarlo en mi red social de Facebook. Pueden darse cuenta cómo a través de la red social de Prem Shanti he ido cambiando. Y hoy hasta recursos digitales, servicios digitales tengo disponibles para ti. Esto es realmente lo que quiero que tú aprendas. Por eso es que me atrevo a decirte y a darte toda esta serie de abundancia y riqueza para emprendedores, con un punto de vista totalmente diferente al que seguramente ya has estudiado, a todos los talleres, cursos, donde te enseñan a sacar tus utilidades y a ver en qué te vas a enfocar. Eso es perfecto. Pero este tipo de detalles son muy importantes que los tomes en cuenta. Recuerda, también tenemos el taller Conócete y Avanza en Abundancia, porque allí puedes vivirlo, puedes hacerlo tangible, puedes darte cuenta, realmente tocar todos esos recursos que tú ya tienes hoy como emprendedor. Y bueno, revisa esta serie. Si quieres ver toda la serie completa, le puedes dar clic acá. O si solamente quieres ver el siguiente capítulo, pues le puedes dar clic de este lado. Estamos en contacto. Hazme llegar tus preguntas. Me encanta que me cuestiones. Y pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, por seguir esta serie y darte la oportunidad de integrar paso a paso
todo lo que tienes ya para emprender.